El viaje a casa. Quinto libro de Crayon. Esta es la historia de Michael Thomas y su encuentro con los 7 ángeles. Capítulo 1. Michael Thomas. Los fragmentos de plástico negro volaron en todas direcciones, mientras Mike se encajonaba, empujándose con bastante fuerza contra la pared del cubículo en su oficina de ventas. Este era un ejemplo más en el que un objeto inanimado padecía la creciente rabia de Mike a consecuencia de su situación. Súbitamente, una cabeza apareció de forma inesperada entre las polvorientas hojas de la planta de plástico que estaba a su izquierda. ¿Sucede algo?, preguntó John desde el cubículo vecino. Las paredes de cada cubículo tenían la altura justa para crearle al correspondiente trabajador la ilusión de que tenía una oficina propia. Mike tenía varios objetos altos sobre su escritorio, ya que así conseguía matizar el hecho de que sus compañeros de trabajo estaban situados a solo un par de metros de distancia durante toda la jornada. Todos ellos compartían la ilusión de independencia y privacidad, tanto en sus respectivos espacios como en sus conversaciones. El resplandor de la luz blanca desfluorescente que provenía de la miríada de instalaciones desnudas que estaban sobre los cubículos bañaba tanto a Mike como a sus congéneres. Era ese tipo de falsa iluminación que solamente se encuentra en las instituciones y en la industria. Parece como si absorbieran todo el rojo del espectro visual, volviendo pálidas a todas las personas que ilumina, incluso aquellas que viven en la muy soleada California. Los años que había pasado sin tomar la luz directa del sol hacían que la palidez de Mike se duplicara. «Nada que un viaje a las Bahamas no pueda curar», respondió Mike sin mirar hacia la planta de plástico por la que asomaba la cabeza de John, quien se encogió de hombros y retomó su conversación telefónica. Mientras las palabras salían de su boca, Mike sabía que nunca se podría permitir estar en las Bahamas con el salario de oficinista que toma los pedidos en la mina de carbón, así llamaban los empleados a la oficina de ventas en la que trabajaban. Empezó a recoger los trozos de plástico de la bandeja que acababa de romper y suspiró, acción que realizaba con mucha frecuencia últimamente. ¿Para qué estaba ahí? ¿Por qué carecía de la energía o del incentivo para mejorar su vida? Su mirada se posó en el oso afelpado de aspecto estúpido que acababa de comprar y que decía «abrázame». Junto a él estaba su tira cómica favorita titulada Lado Opuesto, que trataba del pájaro azul de la felicidad que estaba escapando permanentemente de Ned, el protagonista de la tira cómica. Mas para Mike, la tira trataba del pollo de la depresión, no del pájaro azul de la felicidad. No importaba cuántas caras sonrientes o cuántas tiras cómicas pegaran en las paredes del cubículo. Mike seguía sintiéndose bloqueado. Estaba adherido a una existencia parecida a las copias de una fotocopiadora de oficina. Cada día era un duplicado del anterior, uno tras otro, sin ningún objetivo. La frustración y el desamparo que experimentaba lo hacían sentirse descontento y deprimido, y empezaba a dar muestras externas de ello. Incluso se lo había comentado a su supervisor. Michael Thomas tenía 30 y tantos años, y como tantas otras personas de su oficina, hacía lo justo para subsistir. En ese empleo no tenía que poner gran cuidado en lo que hacía. Simplemente podía desconectar durante 8 horas al día, iba a casa, dormía y los fines de semana intentaba pagar sus facturas pendientes. Y el lunes
El lunes otra vez la misma rutina. Mike se daba cuenta de que de los 30 individuos que trabajaban en esa oficina de Los Ángeles, él sabía únicamente los nombres de 4 personas. Pero simplemente no le importaba. Así había estado durante más de un año, después de la ruptura sentimental que destrozó su vida para siempre. Jamás compartía sus recuerdos con nadie, aunque estos acudían a su mente casi cada noche. Mike vivía solo, sin contar con su único pez. Él quiso tener un gato, pero el casero no se lo permitió. Sabía que estaba interpretando el papel de víctima, pero su autoestima se encontraba en el punto más bajo y seguía frotándose la herida que había en su vida. Intencionadamente la mantenía abierta, sangrante y dolorida, para poder echar mano de ella a voluntad. Pensaba que no podía hacer otra cosa y no estaba seguro de tener la energía para poder cambiar las cosas, incluso si hubiera querido hacerlo. En broma, le puso al pez el nombre de Gato y solía hablarle cuando llegaba al trabajo o cuando salía a trabajar. Al salir, Mike acostumbraba a decirle a su amigo con aletas: «Ten fe, gato», y se retiraba. Obviamente el pez nunca le respondía. Mike medía más o menos 1,85 m de estatura y esto imponía un tanto hasta que él sonreía. Esa sonrisa encerraba un encanto que fundía todos los prejuicios que uno podía haber tenido al ver su elevada estatura. No era una casualidad que atendiera a los clientes por teléfono, de tal forma que no pudieran verlo, ya que su intención era negarse a sí mismo su mejor atributo. Era casi como autoimponerse prisión, lo cual le permitía sumergirse en el melodrama de su actual situación. Mike aventajaba en habilidades a las demás personas, pero rara vez se permitía usar dichas aptitudes, excepto si era necesario hacerlo por cuestiones de trabajo. Mike no gustaba de cultivar amistades, y en sus parámetros mentales actuales, las mujeres tampoco existían para él, aunque a muchas de ellas les hubiera gustado. Sus compañeros de trabajo varones le decían a menudo: «Mike, ¿cuándo fue la última vez que tuviste novia? Necesitas encontrar una buena chica, muchacho. Cambia esa mentalidad». Después de eso, todos ellos volverían a sus casas con sus familias, sus perros y sus adorables hijos. Y uno que otro también tendría un pez. Pero Mike no lograba tener claro cómo empezar el proceso de reconstrucción de la vida amorosa que había perdido. Decidió que no valía la pena preocuparse y a menudo se decía: «Yo ya encontré a mi pareja cuando era joven», aunque ella nunca lo supo. Mike estuvo profundamente enamorado y experimentó todas las ilusiones que eso implica. Ella, por su parte, no se tomó en serio la relación. Cuando finalmente ésta se deterioró, Mike sintió como si su futuro se marchitara, volatilizándose. La amó con esa pasión especial que creía que solamente se podía llegar a sentir una vez en la vida. Lo había depositado todo en ella, pero ella no supo apreciarlo. Mike creció en una granja del pequeño pueblo llamado Tierra Azul, en Minnesota, y huyó de una situación vital que sentía como un callejón sin salida. O cultivar para vender las cosechas en el extranjero, o almacenarlas indefinidamente en graneros y en grandes asilos debido a un exceso de grano. Desde muy joven supo que la granja no era lo suyo. Al parecer, dicha idea no era demasiado apreciada en su tierra natal. ¿Qué podía haber malo en ello? Además, no soportaba cómo olía todo lo que le rodeaba, y quería trabajar con personas en lugar de hacerlo con animales y tractores. Iba bien en la escuela
y era un fuera de serie en todas las actividades que implicaran una interacción con los demás. Acabar siendo vendedor fue algo natural para Mike y jamás tuvo ningún problema para encontrar sus trabajos vendiendo una inmensa variedad de productos y servicios, que representaba con honestidad. A la gente le gustaba comprarle cosas a Mike cuando se las vendía a él. Cuando hacía un balance retrospectivo sobre lo que le habían aportado sus padres ya fallecidos, se daba cuenta de que una de las cosas que había permanecido adherida a él era su fe en Dios. A menudo pensaba con amargura que justo ahora eso era lo que había aportado mucho bien y él estaba autocastigándose. Mike era hijo único y sus padres, sus queridos mamá y papá, habían muerto en un accidente de automóvil por culpa de otra persona, justo antes de que él cumpliese los 21 años. Él seguía lamentando enormemente su muerte y siempre estaba rodeado de fotografías que le recordaban las vidas de sus padres, así como su lamentable deceso. A pesar de todo, todavía, ahora, Mike seguía asistiendo a la iglesia y por lo menos seguía el culto, aunque por simple formalidad. Cuando el pastor le preguntaba acerca de su salud espiritual, Mike admitía abiertamente su fe y su creencia en su naturaleza espiritual. Estaba seguro de que Dios era justo y amoroso, aunque en ese momento, igual que desde hacía muchos años, no se estaba manifestando verdaderamente. A menudo, Mike rezaba para que su situación mejorara, aunque no era muy optimista respecto a si las cosas podrían cambiar realmente. Mike no era exactamente guapo, aunque sí era vigorosamente atractivo, pues había heredado la complexión altiva de su padre. Las mujeres lo encontraban irresistible. Les cautivaba su sonrisa resplandeciente, su pelo rubio, su elevada estatura, su mandíbula cuadrada y sus ojos de un azul intenso. Aquellas que tenían una buena intuición también captaban que Mike era un hombre íntegro y confiaban en él casi instantáneamente. Había tenido infinidad de oportunidades de sacar un provecho inapropiado de muchas situaciones, tanto en los negocios como en el amor, pero jamás lo hizo. Mike era el resultado de una buena conciencia propia de la gente del campo, y ese era uno de sus valiosos atributos que permaneció en él cuando llegó a la fría tierra donde se educó. No podía mentir. Comprendía intuitivamente cuándo los otros necesitaban ayuda. Él abría la puerta a las personas cuando entraba o salía del supermercado, respetaba a las personas mayores y charlaba con ellas, y siempre les daba a los mendigos sin hogar, fueran hombres o mujeres, la moneda que le pedían cuando lo abordaban en la calle, aunque supiera que la usarían para comprar alcohol. Creía firmemente que cada persona debería trabajar junto con las demás para conseguir que las cosas mejoraran, y nunca entendió por qué, en su sociedad adoptiva, la gente evitaba dirigirse la palabra e incluso raras veces sabían quiénes eran sus vecinos. Quizás se debía a que el clima era tan bueno que las personas nunca necesitaban ayuda de nadie. ¡Qué ironía!, pensó Mike para sí. El único modelo del comportamiento femenino que Mike tenía era el de su madre. Por consiguiente, trataba a todas las mujeres con la misma clase de respeto con que había tratado a esa mujer sensible y maravillosa, a quien echaba mucho de menos. Parte de su infelicidad actual se debía a lo que parecía una traición a ese respecto en la única relación amorosa verdadera que había tenido. En realidad, la experiencia que Mike había tenido solo era el resultado de un choque cultural. Lo que cada uno esperaba del otro no era lo que finalmente había obtenido, y viceversa. La chica de California, que le había roto el corazón, solo había actuado de acuerdo a lo que culturalmente era su realidad acerca del amor.
y Mike tenía un enfoque muy diferente sobre este. Él había recibido otra educación y no era tolerante con las ideas sobre el amor que fueran diferentes. Y aquí es donde verdaderamente empieza nuestra historia. Tenemos a Michael Thomas, que estaba muy decaído y volvía a casa un viernes por la noche para recogerse en su apartamento tipo estudio, simplemente compuesto por 2 habitaciones con el baño incluido. Antes, Mike había ido a la tienda a comprar los pocos comestibles que necesitaba para subsistir durante los próximos 2 días del fin de semana. Ya hacía mucho tiempo que había descubierto que podía hacer rendir su dinero mucho más si compraba marcas genéricas y gastaba prudentemente sus cupones. Pero, ¿cuál era la verdadera clave de su frugalidad? Mike casi no comía. Compraba comida enlatada que no necesitaba cocinarse, así no tenía que usar la cocina ni pagar electricidad. Dicha práctica lo dejaba insatisfecho, casi con hambre, y además nunca tomaba postre, lo cual encajaba perfectamente con el papel de víctima que se había autoimpuesto. También había descubierto que si comía directamente del envase sobre el fregadero, no tenía que lavar platos, lo cual odiaba. A menudo se jactaba ante John, su único amigo, que además era su compañero de trabajo, respecto al modo como había resuelto su problema. John, que conocía los hábitos de Mike, comentaba bromeando que en poco tiempo habría encontrado la manera de hacerlo todo, incluso no tener ni siquiera departamento, viviendo en un refugio para indigentes. Se lo decía a Mike riendo y dándole palmaditas en la espalda. No obstante, eso era algo que verdaderamente Mike ya había considerado. Cuando Mike salió de la tienda ya era de noche. Durante casi todo el día una pesada niebla había estado amenazando con convertirse en lluvia y aún permanecía, dando a todo una apariencia difusa y brillante bajo los amarillos rayos artificiales de las farolas de la calle que se reflejaban en los escalones del apartamento. Vivir en el sur de California era muy gratificante. Con frecuencia, Mike recordaba las dificultades que implicaban los inviernos en Minnesota, de donde procedía. Durante su adolescencia y juventud había experimentado una gran pasión por todo lo relativo a California. Se juró a sí mismo que debía escapar del inclemente clima que los demás tomaban por algo natural. Mike solía preguntar a su madre: ¿por qué algunos eligen vivir en un sitio donde puedes morir de frío si estás 10 minutos a la intemperie? Ella sonreía y mirándolo le respondía: tú sabes que las familias permanecen en donde están sus raíces. Además, este es un lugar seguro, Michael. Ese era su invariable sermón sobre la peligrosa que era la ciudad de Los Ángeles y lo bonito que era Minnesota, lo cual solo tenía sentido si no le añadías la frase muerte por congelación. Mike no podía convencerla de que el peligro de que hubiera terremotos en Los Ángeles era como una lotería. Podría suceder que durante toda una vida ocurriera solo uno o varios, o tal vez nunca se llegara a vivir uno. Sin embargo, los penosos inviernos de Minnesota eran una constante año tras año. Un acontecimiento cíclico con el que podías contar con toda seguridad. No es necesario decir que tan pronto como finalizó su bachillerato, Mike dejó la casa paterna y se fue a California a continuar sus estudios superiores. Había utilizado sus habilidades como vendedor para autofinanciar todas sus empresas. Ahora deseaba haberse quedado en la casa paterna durante más tiempo para poder convivir con su padre y su madre durante los años anteriores al accidente. En su urgencia por escapar del frío, había desperdiciado un tiempo precioso que podría haber disfrutado con sus progenitores, o por lo menos así lo creía. Considerando el pasado, se sentía que había sido un gran egoísta.
Bajo la débil luz, Mike subió con dificultad los escalones frontales que conducían a su apartamento situado en la planta baja y perdió el tiempo jugando con la cadenita de su llave. Guardando el equilibrio con la bolsa de las compras, deslizó la llave en la cerradura. Esta abrió como siempre, pero hete aquí que, en esa noche de viernes, lo normal se acabó definitivamente para Michael Thomas. Al otro lado de la puerta había un don, potencialmente una parte del destino de Mike, algo que cambiaría toda su vida para siempre. Debido a que la estructura de la puerta estaba deformada y había mucha humedad, Mike había aprendido a utilizar el peso de su cuerpo para ayudarse y poder así abrir la reacia entrada a su vivienda. El resultado invariable era que la puerta se abría de golpe, con gran fuerza. Mike había llegado a perfeccionar un método para mantener equilibrada la bolsa con los comestibles sobre una cadera, deslizando la llave en la cerradura y girándola al mismo tiempo que empujaba a la fuerza la puerta con el pie. Dicha maniobra requería un complicado movimiento de cadera, y aunque funcionaba, su amigo John le había comentado que se veía bastante raro. Con el impacto de la cadera de Mike, la obstinada puerta se abrió súbitamente. Esta acción sobresaltó al ladrón que se encontraba en plena faena dentro de la habitación, que estaba a oscuras. Con la velocidad de un gato asustado, aunada a los años de experiencia que tenía respecto a afrontar lo inesperado, el intruso, que era casi 30 centímetros más bajo que Mike, se lanzó instantáneamente hacia adelante, lo cogió del brazo y lo metió en la habitación de un tirón. Dado que en ese momento Mike guardaba un precario equilibrio causado por su rara manera de abrir la tosuda puerta, prácticamente ya estaba listo para desplazarse hacia adelante. Al hacer esto, el ladrón lo derribó con facilidad en el interior del apartamento, estrellando su largo cuerpo contra el suelo. Los comestibles salieron disparados contra la pared más lejana con tal fuerza que se rompieron las envolturas de los paquetes. Justo antes de chocar contra el suelo, Mike, conmocionado con todas sus alarmas corporales disparadas simultáneamente, oyó cómo se cerraba la puerta a su espalda, pero con el ladrón adentro. Mike vislumbró fugazmente el vidrio roto hacia el que se dirigía su rostro. Era el resultado de la ventana destrozada que había permitido la entrada de aquel hombre de menor estatura. Este es el tipo de situación en el que la gente, al recordar el suceso, cuenta que las imágenes pasaron por su mente en cámara lenta. Pero este no fue el caso de Michael Thomas. Los segundos chillaban en un tiempo difuso, comprimido, provocando un pánico abrumador. El hombre que había interrumpido en el apartamento tenía la determinación de seguir buscando el televisor y el estéreo para llevárselos, y evidentemente no podía estar atento a lo que le sucedía a su víctima. Tan pronto estuvo Mike en el suelo, el hombre se abalanzó sobre él y sus manos formaron un tornillo sudoroso que atenazó la garganta. Los ojos del ladrón eran grandes y estaban apenas a unos centímetros de distancia de Mike. Podía percibir el aliento caliente y fétido sobre su cara, así como su peso, ya que el hombre se había situado a horcajadas sobre su estómago. Instintivamente, como lo hubiera hecho cualquier persona que está a punto de morir, reaccionó como en una película de serie. A pesar de su desorientación, Mike lanzó rápidamente la cabeza hacia adelante, estrellándola contra la del ladrón. Y dio resultado, ya que el asaltante, sorprendido por la fuerza del movimiento, aflojó las manos el tiempo suficiente como para que Mike rodara violentamente hacia un lado e intentara ponerse de pie mientras recuperaba el aliento. Sin embargo, antes de que pudiera incorporarse, el ladrón volvió al ataque, esta vez propinándole un fuerte golpe en el tórax. El impacto fue tal que literalmente lo levantó del suelo para luego hacerle caer de espaldas y hacia la izquierda, chocando brutalmente contra un gran objeto que Mike reconoció como el acuario.
Con un ruido atronador, la cómoda, el acuario y el solitario pez fueron a reunirse con los comestibles, chocando contra la pared posterior de la pequeña habitación. Mike sentía dolor y estaba sin aliento. Boqueaba, sintiendo que sus pulmones ardían por la falta de oxígeno cuando, con los ojos desorbitados, vio cómo una bota que parecía tan grande como todo el estado de Montana se precipitaba sobre él. Ahora su atacante sonreía. Todo sucedió demasiado rápido. La bota dio en el blanco. Mike sintió y oyó crujir de un modo horrible los huesos de su cuello y de su garganta. Horrorizado, emitió un sonido sofocado con la absoluta certeza de que sus vías respiratorias quedarían destrozadas y posiblemente también sus vértebras cervicales. Todo su cuerpo reaccionó al estallido crujiente de su destrozado cuello. La conmoción desgarró su conciencia a medida que la realidad de la situación empezaba a acabar con él. Era el fin, la muerte llegaba. Intentó gritar, pero sus cuerdas vocales no reaccionaron. Se había acabado el aire para Mike y rápidamente todo empezó a oscurecerse. Hubo un silencio total y el ladrón se apresuró a concluir su trabajo nocturno sin hacer el menor caso del hombre que estaba tendido en el suelo. Pero súbitamente el intruso se vio sobresaltado de nuevo por el ruido de la deteriorada puerta del apartamento. ¿Qué pasa ahí adentro? ¿Está todo bien? Un vecino aporreaba frenéticamente la resistente madera de la puerta. El ladrón maldijo su suerte y se dirigió de mala gana hacia la ventana rota. Dio algunos golpes para eliminar los fragmentos de vidrio que quedaban en ella, para así poder deslizarse fácilmente hacia afuera. El vecino de Mike, quien en realidad jamás se había cruzado con él, escuchó el ruido de más vidrios rotos dentro del apartamento y decidió intentar abrir tirando del pomo. Al constatar que la puerta no tenía echado el cerrojo, entró y se encontró con un apartamento completamente destrozado y vio a un hombre escapando por la ventana rota. Se movió sigilosamente en la oscuridad, esquivando instintivamente el televisor y el estéreo que extrañamente estaban apilados en medio de la habitación. Maquinalmente apretó el interruptor de la luz y se encendió una bombilla sin pantalla que colgaba del techo. ¡Dios mío!, se escuchó exclamar a sí mismo con la voz alterada por la conmoción. En una fracción de segundo, el vecino ya estaba marcando el teléfono para pedir ayuda. En el suelo yacía inconsciente y gravemente herido Michael Thomas. La habitación estaba en silencio y el único ruido provenía del chapoteo del pez que boqueaba a 2 palmos de la cabeza de Mike. Gato estaba coleando entre la lechuga, los fideos precocinados y los demás comestibles desparramados. Una mezcla repugnante que se iba tiñendo gradualmente de rojo con la sangre que emanaba de Mike. Capítulo 2. La visión. Mike despertó en un lugar que no le era familiar. En ese momento, haciendo una retrospección instantánea con su conciencia recién recuperada, lo recordó todo. Recorrió con la mirada la totalidad de su entorno y llegó a la conclusión de que no estaba en su apartamento, ni tampoco en un hospital local. Todo estaba en silencio. De hecho, el silencio era tan absoluto que lo desconcertaba. No había más sonido que el de su propia respiración. No se escuchaba el ruido de coches circulando, ni el zumbido del aire acondicionado. Absolutamente nada. Mike se incorporó un poco sobre el lecho. Al dirigir la mirada hacia sus pies, descubrió que se encontraba en una extraña cama blanca, pequeña como una cuna. No llevaba puesto pijama, sino que estaba vestido exactamente como cuando sufrió el ataque.
Alzó la mano y se tocó el cuello. Su último pensamiento consciente era que se lo habían destrozado, pero, aliviado, no localizó ninguna señal de daño. Mike se sentía realmente bien. Suavemente se papó todo el cuerpo y extrañamente no había dolor ni lesión alguna. Pero ese silencio no era normal. Le estaba volviendo loco el que no llegara ningún estímulo a sus oídos. La iluminación también era extraña. No provenía de ningún lugar en concreto y al mismo tiempo era como si viniera de todas partes. Era de un blanco brillante, un blanco tan carente de color que hería sus ojos, y decidió examinar su entorno con más detalle. Era algo misterioso. No estaba en una habitación, pero tampoco fuera de ella. Solo estaban él, la cuna y un suelo blanco que se extendía tan lejos como alcanzaba a percibir su vista. Mike estaba echado boca arriba. Sabía lo que había sucedido. Estaba muerto. No era necesario ser una lumbrera para comprender que lo que estaba observando y sintiendo no era lógico ni normal en el mundo real que él conocía. Pero, ¿por qué seguía encarnado en este cuerpo? Decidió hacer algo absurdo. Se pellizcó para comprobar si sentía dolor y se contrajo profiriendo un fuerte ¡ay! ¿Cómo te sientes, Mike?, le preguntó una dulce voz masculina. Instantáneamente miró en dirección a la voz y vio una imagen que no olvidaría durante el resto de su vida. Percibió una presencia angelical y experimentó una fuerte sensación de amor. Mike siempre solía preguntarse primero cómo se sentía y después qué era lo que veía. Tenía por costumbre describir sus experiencias de ese modo cuando se lo preguntaban. Y en ese preciso momento veía una figura vestida de blanco que era de alguna forma amenazadora pero esplendorosa a la vez. ¿Son alas eso que veo?, se preguntó. ¡Qué tópico! Mike sonrió a la visión que se encontraba frente a él, pero le costaba creer que fuese real. ¿Estoy muerto?, preguntó estoicamente, pero con respeto al ser que tenía enfrente. De ninguna manera, le respondió la figura. Se le acercó. Solamente es un sueño, Michael Thomas. La aparición se acercó todavía más, aparentemente sin caminar. Mike miró el rostro velado, borroso, del hombre gigantesco que estaba junto a su cama. Había algo que lo hacía sentirse cómodo, seguro y protegido. Todo lo que podía hacer era seguir hablando. Era una sensación maravillosa. La figura estaba vestida de blanco, pero no podía decirse que llevara lo que podía definirse como ropa. La prenda que vestía parecía tener vida propia y se movía con el hombre como si tuviera una segunda piel. La cara del ser era indefinida. Mike no veía que hubiera pliegues, botones o arrugas donde acababa la piel y empezaba la ropa, aunque la extraña indumentaria no estaba ceñida al cuerpo, sino que era sutil, fluida y a veces parecía realmente brillar de forma vaga y confusa. Aparte de la visión en sí misma, los ojos de Mike tendían a fundir el blanco del atavío del hombre con el blanco insólito del ambiente de su entorno. Era verdaderamente difícil distinguir dónde acababa realmente la figura y empezaba el marco de los acontecimientos. ¿Dónde estoy? Puede parecer una pregunta muy tonta, pero supongo que tengo derecho a formularla, dijo Mike en voz muy baja. Estás en un lugar sagrado, le respondió la figura. Es un sitio que tú mismo has creado y está lleno de un inmenso amor, que es lo que estás percibiendo ahora mismo. La figura angélica se inclinó hacia Mike y pareció añadir aún más luz a la que ya había en aquel lugar. ¿Quién eres?, le preguntó Mike respetuosamente con apenas un hilo de voz.
Tal como habrás supuesto, Michael, soy un ángel. Mike ni siquiera pestañeó. Sabía que la visión que estaba ante él decía la verdad. La situación, por extraña que pudiera parecer, era extremadamente real. Mike no dudó de ello ni un solo instante. ¿Todos los ángeles son del sexo masculino? Mike se arrepintió de haber hecho esa pregunta tan pronto como salió de sus labios. Vaya tonterías que se le ocurría preguntar. Evidentemente, era un momento muy especial. Si era un sueño, era algo sumamente real, como jamás había experimentado. Solamente soy lo que tú desees que sea, Michael Thomas. No tengo forma humana, así que lo que ves ante ti es una representación para que te sientas cómodo. No obstante, la respuesta es no. No todos los ángeles somos masculinos. Realmente no tenemos sexo. Y no todos tenemos alas. Mike sonrió de nuevo, comprendiendo que tal vez estaba viendo un fruto de su propia creación mental. Entonces, ¿qué aspecto tienes en realidad?, le preguntó Mike, que empezaba a sentirse con una mayor libertad para hablar con naturalidad a ese amoroso ser. ¿Por qué percibo borrosa tu cara? Era una pregunta totalmente válida, dadas las circunstancias. Mi aspecto te desconcertaría y al mismo tiempo sentirías una extraña reminiscencia al verlo, porque es el aspecto que tú también tienes cuando no estás en la Tierra. Simplemente está más allá de toda descripción, por lo que seguiré adoptando esta imagen por ahora. En cuanto a mi rostro, pronto lo verás. ¿Cuando no estoy en la Tierra?, inquirió Mike. La existencia en la Tierra es temporal, y eso ya lo sabes, ¿verdad? Sé quién eres, Michael Thomas. Eres un hombre espiritual y comprendes la naturaleza eterna de los seres humanos. Has agradecido infinidad de veces poseer una naturaleza espiritual, y los nuestros han escuchado todas y cada una de tus palabras. Mike guardó silencio. En efecto, había rezado tanto en la iglesia como en su casa, pero pensar que todo había sido escuchado claramente era exagerar demasiado. ¿Y el ser que protagonizaba su sueño afirmaba que lo conocía? ¿De dónde vienes?, preguntó Mike. ¿De casa?, fue la respuesta. Ahora, el amoroso ser parecía resplandecer justo frente a la pequeña cuna de Mike. La figura ladeó la cabeza y aguardó pacientemente a que él considerara lo dicho. Mike sintió un hormigueo que le recorrió la columna vertebral de arriba abajo. Tenía la fuerte sensación de que lo que encontraba frente a él era algo totalmente verídico y que un maravilloso cúmulo de conocimiento le sería otorgado con solo pedirlo. «Y tienes razón», dijo el ángel respondiendo a las cavilaciones internas de Mike. «Lo que hagas ahora cambiará tu futuro. Percibes que es así, ¿verdad?» «¿Pero es que puedes leer mis pensamientos?», preguntó Mike un tanto tímidamente. «No, en realidad podemos sentirlos porque, ¿sabes? Tu corazón está conectado al todo y por eso acudimos cuando nos necesitas». «A ver, ¿hablas en plural?». La situación se estaba volviendo aún más misteriosa. «Yo solo puedo verte a ti». El ángel rió de buena gana y el sonido fue espectacular. Cuánta energía tenía esa risa. Mike sintió que todas y cada una de sus células de su cuerpo resonaban con el sentido del humor de aquel ángel expresaba. Todo cuanto éste hacía era fresco, más grande que la vida, y de algún modo evocaba de forma maravillosa algo profundo que estaba en el subconsciente de Michael, que quedó plasmado y pasmado con el sonido de la risa, pero no dijo nada. «Te estoy hablando con la voz de uno, pero represento las voces de muchos otros», afirmó el ángel mientras extendía los brazos
dejando que el extraño ropaje piel flotara y ondulara con el movimiento. Hay muchos de nosotros al servicio de cada ser humano, Michael. Ello será evidente para ti si eliges que así sea. Por supuesto que elijo esa opción, confirmó Michael a gritos. ¿Cómo podría ignorar una invitación como esa? En ese momento, Michael se sintió un poco avergonzado, como si estuviese actuando igual que un niño frente a una estrella de cine. Guardó silencio durante un rato, observando que el ángel se movía ligeramente hacia arriba y abajo, como si estuviera sobre una especie de pequeño ascensor hidráulico. De nuevo, reflexionó hasta qué punto lo que estaba viendo era producto del deseo de percibir las cosas que, en cierto modo, provenían tanto de las películas que había visto como de asistir a la iglesia o de conocer algunas grandes obras de arte. Y de nuevo, todo quedó en silencio. ¿Y qué silencio? Era evidente que el ángel no iba a darle información a menos que Mike empezara a formular preguntas. ¿Puedo preguntarte sobre mi situación?, inquirió Mike respetuosamente. ¿Estoy soñando? ¿Es que parece tan real? A ver, ¿qué es un sueño humano, Michael Thomas? El ángel se acercó un poco más. Es una visita de tu mente biológica y espiritual que te capacita para recibir información desde mi perspectiva, a veces metafóricamente. ¿Lo sabías? Posiblemente un sueño no se parecerá a tu realidad, pero en verdad está más cerca de la realidad de Dios que cualquier otra cosa que experimentes habitualmente en el día a día. Las veces que tu padre y tu madre te han visitado en sueños, ¿cómo hacen que te sientas? ¿Parecen reales? Lo parecen. ¿Recuerdas cuando te visitaron la semana siguiente de ocurrir el accidente? Lloraste durante días a consecuencia de ella. Era su realidad. Los mensajes que te enviaban eran reales, porque hasta hoy siguen dándote su amor, Michael, ya que lo mismo que tú, ellos también son eternos. Respecto a tu situación, ¿por qué crees que estás teniendo este sueño? Es el único propósito de esta visita. Es oportuno y es apropiado. Mike estaba encantado con la larga conversación de aquel hermoso ser, que a cada momento le iba pareciendo más familiar. ¿Saldré bien librado de esta situación? Más bien creo que me encuentro terriblemente herido y que yago inconsciente en alguna parte, tal vez agonizando. Eso depende, respondió el ángel. ¿De qué depende?, inquirió Michael. ¿Qué es lo que realmente deseas, Michael?, le preguntó el ángel de una manera encantadora. Dinos qué es lo que verdaderamente quieres. Medita cuidadosamente tu respuesta, Michael Thomas, dado que la energía de Dios casi siempre es literal. Además, nosotros sabemos que lo sabes. No puedes engañar a tu propia naturaleza. Michael deseaba dar una respuesta honesta. La situación se estaba volviendo más real a medida que transcurría el tiempo. Podía recordar los sueños tan verídicos que había experimentado, en los que aparecían sus padres justo después del accidente que tuvieron. Aparecieron juntos ante él las pocas veces que pudo conciliar el sueño durante esa horrible semana. Lo abrazaron, le acariciaron y le dijeron que ese había sido el momento apropiado para marcharse, fuera cual fuera el significado de esa palabra en ese caso. Mike todavía no había podido aceptarlo. Sus padres también le habían dicho que una parte del contrato de su muerte había sido darle a Mike un don. Siempre se preguntaba de qué don podía haber sido ese. Pero ahora, de nuevo, ¿se trata de un sueño o de la realidad? El ángel le dijo que era real. Si bien era cierto que la experiencia que estaba viviendo ahora se lo parecía, tal vez las apariciones de sus padres también eran similares a lo que era el ángel, un sueño o una visión que percibía como algo confuso. Pensó en eso con frustración. ¿Qué es lo que verdaderamente quiero?
se preguntó Michael. Pensó en su vida y en todas las cosas que le habían ocurrido en el transcurso del año anterior. Sabía lo que quería, pero no se sentía con fuerzas para pedirlo. No se adecúa a tu esplendor que niegues tus deseos más íntimos, le dijo el ángel para que reflexionara. Caramba, dijo Michael para sí. De nuevo, el ángel sabe lo que estoy pensando. Evidentemente no puedo ocultarle nada. Si ya sabes lo que quiero, entonces, ¿por qué me lo preguntas?, inquirió Mike. ¿Y qué es eso de que soy esplendoroso? Por primera vez, el ángel mostró algo más que una sonrisa. Era un sentimiento de honor y respeto. No tienes la menor idea de quién y qué eres, Michael Thomas, le dijo gravemente el ángel. ¿Te parezco hermoso? Deberías ver el aspecto que tú tienes, y algún día lo verás. Y en cuanto a que conozco tus pensamientos y tus sentimientos, pues claro que sí. Estoy aquí como parte del apoyo que recibes y por lo tanto estoy contigo de muchas maneras muy personales. Aparecer ante ti es un honor para mí, pero es tu propio propósito el que producirá el cambio ahora. Puedes escoger entre decirme cuál es tu mayor deseo en este momento como ser humano o no decírmelo. La respuesta ha de provenir de tu propio corazón, que la manifestará con la suficiente fuerza como para que la escuchen todos, incluso tú mismo. Lo que hagas en este momento representará una diferencia para muchos seres. Mike lo asimiló totalmente. Tenía que manifestar su verdad, incluso aunque no fuera la que el ángel quería oír. Debías decir la verdad. Reflexionó un momento y luego habló con sinceridad. Quiero ir a casa. Estoy cansado de mi vida como ser humano. Bueno, ya estaba dicho, quería largarse. Pero no quiero escapar de algo que sea importante en el plan de Dios. Mike hablaba con pasión y con sinceridad. La vida parece carecer de sentido, pero me enseñaron que he sido creado a imagen y semejanza de Dios con algún propósito. ¿Qué puedo hacer? El ángel se movió hacia el lado de la cuna para que Michael pudiera verlo mejor. Era asombrosa esa visión, sueño o lo que fuera. Hubiera jurado que en ese momento se percibía un olor a violetas, ¿o era lilas? ¿Por qué a flores? El ángel verdaderamente tenía aroma. Se veía aún más hermoso cuanto más se acercaba. Michael también era consciente de que el ángel disfrutaba con el diálogo. Podía sentirlo, aunque no distinguía expresión alguna en ese rostro. Dime, Michael Thomas, ¿es puro tu propósito? ¿Realmente quieres lo que Dios quiere? ¿Lo respetas? Deseas regresar al hogar, pero también eres consciente, de un modo u otro, de un plan más grandioso que no quieres violar. Entonces, no quieres decepcionarnos y tampoco quieres incurrir en un acto que sea inadecuado espiritualmente, ¿verdad? Sí, respondió Mike, es exactamente como tú lo explicas. Quiero abandonar mi situación, pero esa aspiración me temo que es una contradicción o es egoísta. ¿Qué pasaría si te dijese que puedes tener ambas cosas?, le preguntó el ángel con una sonrisa, y que tu anhelo de ir a casa no es egoísta sino natural, y que no está en conflicto con el deseo de honrar tu propósito como ser humano. Por favor, dime cómo puedo lograrlo, expresó ansiosamente Mike. El ángel había visto el corazón de Mike y por primera vez lo estaba honrando espiritualmente. Michael Thomas, tu propósito es puro. Para determinar si esa puede ser tu búsqueda, debo hacerte otra pregunta antes de decirte más al respecto. El ángel se alejó un poco. ¿Qué esperas obtener al volver al hogar?
Mike lo meditó a fondo. Su silencio podía haber sido incómodo en una conversación humana normal, pero el ángel lo comprendió totalmente porque sabía que ese era un momento sagrado para el alma de Michael Thomas. Según la medida del tiempo, aquí en la Tierra, Michael Thomas estuvo cavilando durante más o menos 10 minutos, pero el ángel permaneció inmutable y callado, sin manifestar ningún sentimiento de impaciencia o de hastío. Mike empezaba a comprender que este ser era eterno y que no experimentaba los sentimientos de impaciencia que solían tener los humanos, cuya única realidad era la del tiempo lineal. Finalmente, Michael habló. «Quiero ser amado y estar rodeado de amor», fue la respuesta. «Deseo sentir paz en mi existencia». Hizo una pausa y luego prosiguió. «No quiero estar sujeto a las preocupaciones y dificultades en la interacción con quienes me rodean. No quiero preocuparme más por el dinero. Quiero sentirme liberado. Estoy cansado de estar solo. Quiero significar algo para otros seres en el universo. Quiero saber si existo, que existo es por alguna razón, y cumplir con la parte que me corresponde, ser una parte correcta y adecuada en el plan de Dios. En realidad, no quiero ser el humano que he sido, quiero ser como tú». Lo miró y de nuevo hizo una pausa. «Esto es lo que representa para mí ir a casa». Una vez más, el ángel se puso a los pies de la cuna. Entonces, Michael Thomas, de propósito puro, tendrás lo que deseas. El ángel pareció resplandecer todavía más intensamente, si eso era posible. Su fulgor era completamente blanco, aunque en ese momento empezaba a adquirir un matiz dorado. «Pero, Michael, debes seguir un camino que está predeterminado y debes hacerlo voluntariamente, con intención y por tu elección. Entonces serás recompensado con un viaje a casa. ¿Lo harás?». «Por supuesto que sí», respondió Mike. Sentía que empezaba a manifestarse en él una sensación que solo podría ser descrita como un baño de amor. El aire empezaba a estar denso. El fulgor del ángel comenzó a invadir la cuna y a rodear los pies de Mike, quien sintió un escalofrío que le recorrió toda la espina dorsal. Involuntariamente empezó a sacudirse con una rápida vibración, algo que nunca antes había experimentado. Era tan rápida que parecía un zumbido. Subió por su cuerpo hasta la cabeza. Su visión empezó a cambiar. Destellos de azul y de violeta contrastaban con el blanco intenso que había estado contemplando desde el inicio de la experiencia. «¿Qué ocurre?», preguntó Mike con temor. «Tu intención es cambiar tu realidad, ¿verdad?». «Pero no lo comprendo». Mike estaba aterrorizado con esa sensación que no conocía. «Lo sé», replicó el ángel en un tono muy compasivo. No temas integrar a Dios dentro de tu ser. Es una fusión que has pedido y que será apropiada para tu viaje a casa». El ángel se alejó de la estrecha cama donde yacía Mike como para darle espacio. «No te vayas todavía, por favor», exclamó Mike, que seguía asustado y abrumado. «Solo me estoy ajustando para adaptarme a tu nuevo tamaño», le dijo el ángel un tanto divertido. «Solo me iré cuando hayamos concluido». «Sigo sin comprender, pero no tengo miedo», mintió Mike. El ángel rió de nuevo, llenando el espacio con una resonancia que asombró a Mike por su maravilloso regocijo y por la intensidad de su amor. Mike se dio cuenta de que allí no había secretos, así que siguió hablando. Tenía que saber lo que era esa sensación. Entonces el ángel rió de nuevo. ¿Qué me ocurre cuando ríes? De alguna manera me afecta interiormente y es algo que antes nunca había sentido. El ángel se alegró de oír esa respuesta.
Lo que escuchas y sientes es un atributo que proviene puramente de la fuente de Dios, contestó el ángel. El humor es una de las pocas cualidades que pasan inmutables de nuestra parte a la tuya. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los humanos son las únicas entidades biológicas de la Tierra capaces de reír? Quizá pienses que los animales también lo hacen, pero solo están respondiendo a un estímulo. Los humanos son los únicos que tienen la verdadera chispa de sabiduría espiritual que apoya esta propiedad singular. Los únicos que pueden crear humor a partir de un pensamiento o una idea abstracta. Por consiguiente, la clave es tu conciencia. Créeme, es sagrada. Y por eso es muy curativa, Michael Thomas, de Propósito Puro. Esta fue la más larga explicación que el ángel le había dado hasta el momento. Mike sintió que podía obtener otras perlas de verdad como esa antes de que concluyera el encuentro. Y lo intentó con auténtica ilusión. ¿Cómo te llamas, ángel? No tengo nombre. Todo volvió a quedar en silencio y tuvo lugar una larga pausa. Ay, pensó Mike, volvemos a las respuestas breves. Y siguió probando. Entonces, ¿cómo se te conoce? Yo soy conocido por todos, Michael Thomas. Y como soy conocido por todos, luego existo. No entiendo qué quieres decir, replicó Michael. Lo sé, respondió el ángel, que rió de nuevo. Pero no de él. Su risa era un homenaje a la ingenuidad de Mike en una situación en la que no se esperaba que obtuviera más información, del mismo modo que un padre consentiría a un niño que hiciera preguntas perspicaces sobre la vida. Había amor en todo lo que el ángel hacía o decía. Mike sabía que tenía que dejar de presionar y fue al grano. ¿Cuál es ese camino del que me hablas, querido ángel? Mike se sintió incómodo por un momento. El haber empleado la palabra querido, pero de algún modo era apropiado para dirigirse a la personalidad que estaba ante él. El ángel era paternal, también como un hermano, como una hermana, y al mismo tiempo transmitía la sensación personal de ser un amante, todo a la vez. Era una sensación que Mike no olvidaría fácilmente. Quería permanecer junto a esa energía y le horrorizaba pensar que llegaría a un fin. Cuando vuelvas a tu realidad, Michael, prepárate para emprender una aventura que durará varios días. Cuando estés listo, se te mostrará el inicio del viaje. Se te pedirá que viajes a las 7 casas del espíritu, y en cada una de ellas encontrarás a una entidad similar a mí, cada una con un propósito diferente. El viaje puede encerrar sorpresas e incluso peligros, pero puedes dejarlo en el momento que lo desees y nadie te juzgará. Durante el viaje cambiarás y aprenderás muchas cosas. Se te pedirá que estudies los atributos de Dios. Si pasas por las 7 casas, entonces la puerta para regresar al hogar aparecerá ante ti. Y Michael Thomas, de Propósito Puro, el ángel hizo una pausa y sonrió. Habrá una gran celebración en cuanto hayas abierto esa puerta. Mike no tenía la menor idea de qué decir. Experimentaba una sensación de liberación, pero también un gran nerviosismo por el hecho de viajar hacia lo desconocido. ¿Qué encontraría? ¿Debería hacerlo? Quizá todo esto no era más que un sueño absurdo. Sin embargo, era tan real. Lo que está ante ti ahora, Michael Thomas, de Propósito Puro, es real, le dijo el ángel, quien una vez más había captado sus emociones. El lugar al que volverás es una realidad temporal, construida con el único fin de que los seres humanos lleven a cabo un aprendizaje. Bastaba con que Michael tuviera una duda para que el ángel lo supiera.
Mike volvió a sentir que de alguna manera su mente estaba siendo violada por esta nueva forma de comunicación, aunque por otro lado estaba siendo honrado. En un sueño estás en contacto con tu propio cerebro, pensó Michael, por lo tanto no puedes tener secretos contigo mismo. Y tal vez por eso parece normal tener una conversación con este ser que siempre sabe lo que estoy pensando. Además, Mike estaba experimentando exactamente lo que el ángel decía y empezaba a sentirse bastante cómodo con esa realidad onírica y no tenía ganas de regresar a nada que fuera menos que eso. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó Mike titubeando. Ya expresaste tu intención de hacer el viaje. Así que ahora volverás a tu estado humano consciente. Sin embargo, hay que recordar algunos puntos. Las cosas no siempre serán lo que parecen, Michael. A medida que vayas progresando, estarás más cercano a la realidad que ahora que estás experimentando conmigo. Por lo tanto, es posible que tengas que desarrollar una nueva manera de ser. Quizás un poco más... El ángel hizo una pausa. Más en el presente de lo que solías estar en tu vida anterior, la que has conocido hasta ahora, mientras te acercas a la puerta del hogar. Mike no comprendía de qué le estaba hablando el ángel, pero no obstante, escuchaba atentamente. El ángel continuó. Debo hacerte otra pregunta, Michael Thomas, de propósito puro. Estoy preparado, respondió Mike, sintiéndose menos seguro de sí, aunque también honestamente listo para seguir adelante. ¿Cuál es esa pregunta? El ángel se acercó a los pies de la cuna. Michael Thomas, de propósito puro, ¿amas a Dios? Mike se sorprendió por la pregunta. Claro que sí, pensó para sí. ¿Por qué me lo pregunta? Dado que puedes ver mi corazón, dijo en voz alta, y conoces mis sentimientos, sabes y debes saber que amo a Dios, respondió en el acto. Se hizo un silencio, y Mike hubiera podido asegurar que el ángel estaba contento. Sonrió y exclamó, pues claro que sí. Fue la última frase que Mike escuchó de los borrosos labios de la hermosa criatura, quien evidentemente le quería mucho. El ángel extendió la mano hacia Mike y la movió de tal manera que atravesó su garganta. ¿Cómo podía llegar tan lejos? Inmediatamente, Mike sintió como si miles de luciérnagas corrieran por su cuello y al mismo tiempo modificaran su persona. No sintió ningún dolor, pero súbitamente vomitó. Capítulo 3. La preparación. Empieza el viaje. Inclina la cabeza a la izquierda, hacia la bandeja, le gritó la enfermera al enfermero. Está vomitando. Esa noche, como solía ocurrir todos los viernes, la sala de urgencias estaba abarrotada. Esta vez la luna llena había complicado las cosas. Aunque no tenían ningún conocimiento sobre astrología o metafísica, los hospitales solían poner más personal en urgencias durante esa fase lunar, pues al parecer suceden cosas que no ocurren en ningún otro periodo. La enfermera salió corriendo de la habitación para atender otro caso urgente. ¿Está consciente?, preguntó el vecino que había acompañado a Mike a urgencias. El enfermero de bata blanca se inclinó para examinarlos de cerca los ojos de Mike. Sí, ya despierta, respondió. Cuando pueda usted hablar con él, no le permita incorporarse. Tiene un golpe muy feo en la cabeza que hemos suturado con varios puntos y la mandíbula le va a doler por mucho tiempo durante varios días. Las radiografías muestran que está prácticamente fracturada. Afortunadamente pudimos corregir la dislocación cuando todavía estaba inconsciente.
El enfermero salió del cubículo, un espacio limitado por una cortina que se deslizaba por una guía semicircular. Al salir, corrió la cortina de tal modo que Mike y su vecino otra vez se quedaron solos. Los múltiples sonidos de la sala de urgencias eran casi imperceptibles, aunque el vecino podía oír tanto a las personas como lo que ocurría a ambos lados del lugar donde se encontraban. En el cubículo de la izquierda había una mujer que había sido apuñalada y en el de la derecha un hombre ya mayor que tenía una insuficiencia respiratoria y un brazo entumecido. Habían llegado casi al mismo tiempo que Mike, hacía cosa de 1 hora aproximadamente. Mike abrió los ojos y sintió un dolor punzante en la parte inferior de la mandíbula. Inmediatamente se dio cuenta de que estaba despierto. Se acabó el soñar con ángeles, pensó cuando la evidencia del dolor y la situación en la que se encontraba empezaron a convertirse lentamente en su realidad. La iluminación fluorescente que bañaba la zona de urgencias, con una luz brillante, estéril, hizo que a Mike se le descrispara el rostro y cerrara los ojos rápidamente. Hacía frío en la sala e instantáneamente sintió la necesidad de abrigarse con una manta, pero nadie se lo ofreció. «Ha estado inconsciente un buen rato, amigo», le dijo el vecino, un tanto incómodo por no saber ni siquiera cómo se llamaba Mike. «Le han dado unos cuantos puntos en la cabeza y le han puesto la mandíbula en su sitio. Es mejor que no hable». Mike miró lleno de agradecimiento al hombre que estaba inclinado sobre él. A pesar de seguir aturdido, analizó los rasgos de este rostro, reconociendo en ellos al inquilino de la vivienda contigua a la suya. El hombre se sentó al lado de Mike, que se durmió profundamente. Cuando despertó, se dio cuenta de que estaba en otro lugar, tranquilo y silencioso, y que yacía en una cama. A medida que fue abriendo los ojos e intentando despejar la mente, fue tomando conciencia de que seguía en el hospital, aunque ahora estaba en una habitación privada. «Qué hospital más elegante», pensó. Su mirada apática reparó en las pinturas que decoraban las paredes y en la vistosa silla colocada a un lado de la cama. Un sofisticado material aislante del sonido cubría el techo, entrecruzando la habitación con una cuadrícula pequeña y elegante que la vista borrosa de Mike percibía ligeramente oblonga. La iluminación seguía siendo fluorescente, pero estaba apagada y disimulada por el diseño del fino decorado. La mayor parte de la luz provenía de una ventana con vistas a la bahía y de un par de lámparas incandescentes que había en la habitación. En lugar del soporte con el televisor que la mayoría de los hospitales suelen tener en la pared de enfrente, había un armario con finos acabados. Las puertas del refinado armario estaban cerradas. Las lámparas tenían diferentes tonos como en un hotel de lujo, y los tonos combinaban con el papel tapiz. ¿Qué lugar era ese? ¿Una residencia privada? Sin embargo, le bastó con examinar su entorno un poco más a conciencia para darse cuenta de que, situados en varios puntos de la habitación, estaban los conductos del aire acondicionado, gas y electricidad habituales en todos los hospitales. Mike adivinó también que a su espalda había varios aparatos de diagnóstico. Uno de ellos estaba sujeto a su brazo como esparadrapo y emitía una señal intermitente y periódica. Al parecer, no había nadie por ahí, y Mike empezó a analizar lo que había sucedido. ¿Le habían operado la garganta? ¿Podría hablar? Lentamente se llevó la mano al cuello esperando encontrarlo lleno de apósitos o incluso enyesado. Pero en lugar de eso, descubrió la suavidad de su propia piel. Se palpó con los dedos todo el cuello para constatar que todo estaba en su sitio. Hizo un intento gradual por aclarar la garganta y se sorprendió al escuchar de inmediato su propia voz. Sin embargo, al abrir la boca, detectó cuál era el problema.
Un dolor agudo y desquiciante que le provocaba náuseas lo aguijoneó en la parte trasera de la boca y por debajo de los oídos. Ya sé dónde me duele, pensó Mike mientras se hacía el propósito de no volver a abrir la boca con tanta rapidez. Veo que ya nos hemos despertado. ¿Puedo darles lo necesario para que se le quite el dolor, señor Thomas?, le dijo desde la puerta de la habitación una voz femenina con un tono quejumbroso aunque amable. Pero se repondrá antes si no toma analgésicos para poder saber cuál es su propio nivel de tolerancia. No tiene 3 fracturas y para recuperarse solo necesita ejercitar la mandíbula. La enfermera, que vestía lo que podía definirse como un uniforme de diseño, se acercó a la cama. Además de su atuendo tan acicalado y perfecto, se notaba que tenía mucha experiencia. Sobre el bolsillo pendían diversas insignias que avalaban su capacidad. Mike habló con la boca entreabierta para no lastimarse, moviendo apenas la mandíbula al pronunciar cada palabra. ¿Dónde estoy?, musitó entre dientes. Está en el hospital privado de Beverly Hills, señor Thomas. La enfermera se acercó y se puso a su lado. Ha pasado la noche aquí después de que le trajeran de la sala de recuperación que hay en urgencias. Además, pronto le darán el alta. Mike abrió los ojos con sorpresa y su rostro reflejó una gran preocupación. Había escuchado casos en los que se pagaban de $2,000 a $3,000 diarios por estar ingresando en un sitio como ese. Su corazón palpitó aceleradamente al pensar cómo pagaría semejante factura. No se preocupe, señor Thomas, dijo la enfermera, tranquilizándolo al captar la expresión de Mike. Todo está solucionado. Su padre hizo todas las gestiones que había que hacer y desde luego ya pagó la factura. Mike permaneció en silencio un momento, pensando cómo podía ser que su padre ya fallecido pudiera haber hecho cualquier gestión. Quizás ella daba por sentado que era su padre y en realidad se trataba de su vecino. Mike recobró la fuerza para hablar, procurando mover lo menos posible la boca. ¿Lo ha visto usted?, gruñó Mike. Claro que lo he visto, es muy apuesto su papá, alto y rubio como usted, y tiene la voz de un santo, ¿sabe? Tuvo mucho éxito entre las enfermeras. Mientras la escuchaba, Mike reconoció que tenía acento de Minnesota, de donde él venía. Allí se suele hablar un tanto enrevesado poniendo el sujeto al final de la frase, una manera extraña de hablar que él había tenido que modificar al poco tiempo de llegar a California. La forma de hablar de Minnesota hacía que pareciese Yoda, uno de los personajes de la Guerra de las Galaxias. Pagó en efectivo, continuó explicando la enfermera. No se preocupe, señor Thomas, por cierto, ha dejado un mensaje para usted. Mike sintió que el corazón le daba un vuelco. Aunque sospechaba que el supuesto padre no era otro que su vecino, pero la descripción de la enfermera no cuadraba con ninguno de los dos. Ella salió de la habitación para ir a buscar el mensaje. No pasaron ni 5 minutos cuando yo había regresado con un trozo de papel que evidentemente contenía un mensaje escrito a máquina. Lo ha dictado, explicó la enfermera mientras sacaba el trozo de papel del nombre membretado con el nombre del hospital. Dijo que no tenía buena letra, por eso se lo hemos escrito a máquina. Por cierto, aún así, es difícil de entender. ¿Qué es eso? ¿Se lo llamaban así cuando era niño? La enfermera, riendo, le dio el papel y Mike lo leyó. Decía lo siguiente. Querido Michael, P. No todo es lo que parece. Tu búsqueda empieza ahora. Sana pronto y prepara tus cosas para el viaje. Te he preparado la ruta a casa. Acepta este don y sigue adelante. Se te mostrará el camino. Mike sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Miró a la enfermera con agradecimiento y apretando el papel contra su pecho,
cerró los ojos dando a entender que quería estar a solas. La enfermera captó el mensaje y salió de la habitación. La mente de Mike barajó diversas posibilidades. La nota decía: no todo es lo que parece. Era una explicación insuficiente. Sabía perfectamente que la noche anterior un criminal le había pisoteado la garganta, destrozándola, y lo había dejado medio muerto en el suelo de su apartamento. Había sentido, segundo a segundo, cómo crujían todos los huesos durante el horrible accidente. Sin embargo, no había tenido ninguna lesión, excepto la mandíbula dislocada pero colocada nuevamente en su sitio, además de algunos rasguños y una que otra magulladura leve en la cara y en la cabeza que le dolerían durante un tiempo, pero que de ningún modo lo dejarían incapacitado. ¿Era ese el don que había recibido? La idea de que la visión del ángel había sido un suceso verídico no pasó a integrarse en la realidad de Mike sino hasta después de haber leído la nota. Si no era del ángel, ¿de quién era entonces? Sencillamente no conocía a nadie que tuviera bastante dinero o le conociera lo suficiente como para darle nada, y mucho menos para pagar una considerable cuenta de gastos médicos. ¿Qué otra persona, además del ángel, sabía del viaje que él había prometido realizar? Su cuerpo vibraba con repreguntas y él seguía con dudas respecto de la nota y de su significado cuando finalmente recibió la confirmación que necesitaba y sonrió. La enfermera le preguntaba si se llamaba y qué significaba P.P. En la nota estaba escrito claramente P.P. Como si fuera un nombre, indudablemente. Era el ángel quien lo había dictado, letra por letra, y también quien había pagado la factura. Pero no se trataba de un diminutivo o de un apodo, sino que eran las letras, eran unas iniciales, P.P. Propósito puro. Por lo tanto, el saludo significaba: querido Michael, de propósito puro. La sonrisa de Mike se transformó en risa. Estaba malherido, pero seguía riendo, y todo su cuerpo se estremeció por la alegría del momento, hasta que por fin cayó y derramó lágrimas de felicidad. Indudablemente, iría a casa. Este capítulo continuará en la próxima entrega. Namaste, amigos.